Acaba de pasar esta triste noticia. Por favor, debemos tener cuidado y tomar las precauciones necesarias para anticipar cualquier tragedia. Mira esta noticia y entérate lo que está pasando en El Salvador. Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva noticia. Y esto es lo que pasó hoy en El Salvador. Así que con mucho respeto y seriedad del caso, te traigo esta información. Y si gustas apoyarme, regálame un like y suscríbete. Esta noticia empieza así. La Policía Nacional Civil capturó a César Guillermo Guzmán Castillo en la colonia Villatoro, Ciudad Delgado. De acuerdo a las autoridades, este sujeto le mostró sus partes a un pequeño. Ahora, pagará toda su vida con cárcel por este terrible delito. También Froilán Vladimir Vázquez García fue detenido en la colonia Santa Elena, Cantón Plan del Pino, Ciudad Delgado. En más noticias recientes que están sucediendo ahora y que mañana aún saldrán en las noticias, pero que nos encargamos que tú estés informado en su debido momento. Gracias a la transmisión de este canal Tendencia Mundial, recuerda suscribirte para que estés bien informado y comparte esta noticia. Hoy se realizó la audiencia inicial contra Brian Alexander Ramírez Lara, quien sorprendió a un niño de 8 meses de edad en Usulután. Ramírez cometió el delito cuando la madre del niño dormía, cuando la madre observó el estado de salud de su niño. Lo llevó a un hospital, en donde activaron el protocolo por delito a un menor, de acuerdo a la Fiscalía General de la República de El Salvador. El niño falleció producto de los graves roces provocadas por Ramírez. Ahora el ejemplo de un país seguro está recorriendo el mundo entero. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. Se los quería decir de frente, para que no digan después, puchica, presidente. La advertencia fue realizada y la Fiscalía informó de la captura del comisionado presidencial Cristian Gerson Flores Sandoval por el delito de cohecho impropio en calidad de autor directo. Consta en las investigaciones que Flores, valiéndose de su cargo como comisionado presidencial, exigía dinero a personas y empresas a cambio de beneficios y participación preferencial en los proyectos estratégicos del gobierno. Esto es solo el inicio de una amplia investigación para deducir responsabilidades y otros delitos de corrupción, concluyó el Ministerio Público Fiscal. Y ante este hecho, el presidente Nayib Bukele se pronunció y dijo: no es el primero y tampoco será el último. Si Dios lo permite, nuestra guerra contra la corrupción será tan exitosa como nuestra guerra contra las pandillas. Y es que cara a todos los funcionarios les advirtió que quien se atreviera a cometer acciones ilícitas enfrentará el peso de la ley como cualquier delincuente. Como pueden ver ustedes, todos los que estamos aquí reunidos son parte del Ejecutivo, del órgano ejecutivo, que es el del cual yo estoy encargado, a excepción de una persona. Es el fiscal general que está aquí, él no es del Ejecutivo. Le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá, para atrás y para adelante. Yo me imagino que pues no hay ningún problema, ¿no? El legado de su gestión no será recordado por hechos de corrupción, como muchos gobiernos del pasado, ya que con el dinero de la gente no se juega. Pero hubo un presidente, el presidente Duarte, que la gente decía en ese entonces, el presidente no es ladrón, pero se rodeó de ladrones. Entonces a mí no me va a pasar eso. Yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrón. Pero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara. Y al que robó lo metió a la cárcel. Ya hay un par que ya están en la cárcel. Y se suma Cristian Flores, que será presentado a los tribunales correspondientes, quien no será el último según el presidente Nayib Bukele, ya que la guerra contra la corrupción apenas inicia.
Gracias, Miguel Paredes, por esa información. El discurso que brindaba en noviembre del año pasado el presidente Nayib Bukele a sus miembros del gabinete, que no va a permitir que se siga la corrupción, y pedía al fiscal, que no es parte del Ejecutivo, que iniciara las investigaciones para cada uno de los funcionarios actuales. Y ahora viene y establece nuevamente a través de redes sociales el presidente Nayib Bukele: no es el primero y tampoco será el último. Si Dios lo permite, nuestra guerra contra la corrupción será tan exitosa como nuestra guerra contra las pandillas. En este discurso también el presidente Nayib Bukele anunciaba la construcción de una cárcel destinada para cada uno de estos funcionarios que cometan los delitos y que se compruebe en los tribunales correspondientes. Hay que mencionar de que la Fiscalía General de la República está acusando literalmente al comisionado presidencial por soborno, es decir, por este delito que le hemos mencionado, pero que se va a corroborar en los tribunales correspondientes. Es del delito de cohecho impropio, pedir sobornos en calidad de autor directo. Es así también que se une a la reacción que ha hecho el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, en torno a este caso, y que ha sido mencionado a través de redes sociales, y lo vamos a tener en pantalla. En el nuevo país que estamos construyendo, nadie está por encima de la ley. No nos vamos a detener, seguiremos trabajando en equipo. Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas. Es así que va a ser remitido también Flores Sandoval a los tribunales correspondientes para que inicie el proceso penal por los delitos de corrupción. Ricardo. Lo más importante es que ante esto se da esa prueba fehaciente, Nelson, Isabel, de cómo lo mencionaba el presidente Nayib Bukele. Él no se iba a convertir en ese presidente que se rodeó de ladrones, que se rodeó de personas corruptas, y acá tenemos la prueba de cómo las investigaciones comienzan a arrojar los primeros resultados en firme. Y como mencionaba también la Fiscalía General de la República, esto es el inicio de una amplia investigación en la cual se va a profundizar aún más la posibilidad de que se puedan indagar o de comprobar aún más delitos de corrupción en esta detención al excomisionado presidencial de proyectos estratégicos, Cristian Flores. Lo mencionaba el mandatario, a ninguno, prácticamente todos los que componen el órgano ejecutivo estaban siendo investigados por la Fiscalía General de la República, y no importa de quién se trate, no importa, venga donde venga, esta guerra contra la corrupción va a limpiar y a subsanar precisamente al Estado salvadoreño, algo que en el pasado era imposible. Incluso se daban muchos casos que actualmente han salido a la luz a lo largo de esta administración, de cómo los gobiernos anteriores pactaban no solamente con las pandillas, sino también se aprovechaban de sus cargos públicos para enriquecerse de forma ilícita. Esas son prácticas del pasado que ahora ya no son permitidas en nuestro país, y que el mismo mandatario salvadoreño se ha encargado de encabezar esa búsqueda para sanear al Estado salvadoreño, algo, Isabel, que en el pasado era una deuda también que se tenía con el pueblo salvadoreño, el poder trabajar de forma transparente y sacar y llevar ante la justicia a todos aquellos que llegaban con esa intención de aprovecharse de sus cargos públicos. Estaban advertidos ya todos, y se hizo en un acto también público donde les decía, como tú muy bien lo mencionabas, no seré ese presidente que será recordado porque no robó, pero que se llenó de ladrones a su lado. Y aquí está quedando demostrado que venga de donde venga, ningún acto de corrupción quedará en la impunidad. Y hemos visto también cómo ya varios exfuncionarios han sido judicializados, y también ya se les ha otorgado algunas penas, y han tenido que devolver ese dinero que fue robado durante estuvieron al frente de la gestión, que estuvieron liderando la República de El Salvador. Veíamos ahí y el papel importante que está jugando la Fiscalía General de la República y todos los mecanismos de transparencia que se han implementado en todas las carteras del Estado para evitar esta práctica que era bastante recurrente en el pasado por gobiernos de Arena y también del FMLN. Ahí veíamos cómo la Fiscalía General de la República confirmaba esta detención y decía que en el nuevo país que estamos construyendo nadie está por encima de la ley, que no se van a detener y seguirán trabajando de manera coordinada, tanto
con la Fiscalía General de la República, la PNC y también el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y este es un claro ejemplo, Nelson. Un claro ejemplo del legado que va a dejar el presidente Nayib Bukele en sus primeros 5 años de gestión, y es por eso que prácticamente él decía: vamos a limpiar la casa de cualquier tipo de irregularidades que se registren en nuestro país. Las investigaciones continúan. También hacía énfasis Isabel que cuando anunció el presidente Nayib Bukele la guerra contra la corrupción, de inmediato se ordenaron diferentes investigaciones contra exfuncionarios, y uno de ellos que fue investigado y que también se le incautó parte de sus bienes fue el expresidente Alfredo Cristiani. Él, pues después de realizar todo este tipo de investigaciones, allanarle prácticamente y materializar cada uno de sus inmuebles, huyó del país, está fuera del país, y a eso se le suma también de que está siendo investigada por el asesinato de los sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana. Es un tema al cual estamos dando seguimiento como Noticiero El Salvador, porque es una guerra que, si bien se establece, se mantiene una guerra contra las pandillas, pero existe una guerra contra la corrupción, y vemos uno de estos casos que se ha generado en las últimas horas, y que el presidente Nayib Bukele pues nuevamente ha reiterado su compromiso con la población salvadoreña, que no va a permitir que se den cualquier tipo de situaciones relacionadas a la corrupción. Y bien, cambiamos de tema y vamos a informarle en estos momentos sobre un caso también que ha generado mucha indignación y que sucedió en el mercado de San Salvador, donde un sujeto agredió sexualmente a una niña. Gracias a la denuncia ciudadana, a los aportes que muchas de las personas que estaban en el mercado, fue un logro que hizo la Policía Nacional Civil de realizar esas investigaciones y capturar a este sujeto que tiene en pantalla. El hecho, como repito, sucedió en el Mercado Sagrado Corazón en San Salvador, Ricardo. Así es, y todo el peso de la ley será aplicado a esta persona, ya que luego de ser capturado también han mencionado las autoridades que tendrá que pagar por este delito y por otros cometidos en el pasado, ya que cuenta con un amplio récord criminal. Así lo detallaron las autoridades, y lo que tú mencionabas, Nelson, es muy importante. La denuncia ciudadana que se hizo a través de redes sociales también permitió que se conociera este caso, y por supuesto la rápida acción de las autoridades. Todo quedó captado en las cámaras. Roberto Mauricio Villalta es quien aparece en las imágenes agrediendo sexualmente a una niña. Luego de un momento, la víctima huye. Él se acerca, pero sale corriendo al percatarse que al otro lado habían más personas. Este sujeto es un pedófilo que se aprovechó que la víctima tiene una discapacidad para hablar. Aparte de los videos difundidos en redes sociales, la Policía Nacional Civil recabó más evidencia de cámaras cercanas y múltiples testigos, quienes corroboraron que Villalta trabaja como barbero en el sector, y ese era su modus operandi: pasar por el mercado observando a los niños e intentando tocarlos mientras los padres se descuidaban. Gracias a las denuncias ciudadanas y a la coordinación entre las instituciones, el sujeto fue capturado de inmediato antes que continuara su accionar criminal. La Policía Nacional Civil detalló que posee antecedentes por hurto, amenazas y extorsión, pero además, en el 2014 ya había sido capturado por agredir sexualmente a otra niña, pero el sistema judicial de ese entonces lo dejó en libertad. Luego, fue detenido por agredir a una mujer, pero un juzgado determinó emitir únicamente una orden de alejamiento, la cual incumplió tiempo después. Esta vez, no volverá a las calles, ya que pasará tras las rejas y todo el peso de la ley caerá sobre él, informaron las autoridades. Cobarde, eso es lo que es este sujeto que tiene en pantalla y que se identifica como Roberto Mauricio Villalta, quien agredió sexualmente a una niña que tenía un problema a la hora de las autoridades investigar y descubrir, y que por eso dificultaba también la ayuda que ella necesitaba en ese momento. El sujeto, conociendo esa condición que presentaba la niña, prácticamente la agredió en el Mercado Sagrado Corazón, y como repito, gracias a la denuncia, al aporte que hace la ciudadanía, se logró la detención casi inmediata de este señor que tiene en pantalla. Y hay que destacar, Ricardo, que no se tenían esas reformas al Código Penal, y que en 2014 este sujeto, por agredir sexualmente a otras niñas, fue detenido, pero después
fue liberado. Y es increíble pensar que el sistema judicial del pasado permitía que este tipo de criminales volviera a las calles para amedrentar a sus víctimas y sobre todo que se diera esta repetición del delito. Ahora es totalmente diferente. El sistema judicial se va a encargar de que este sujeto guarde prisión para que pague por estos actos inmorales, cobardes y sobre todo algo que condena a la opinión pública y que sobre todo ha generado una amplia opinión y que sobre todo pedía eso, que rápidamente se diera el famoso 3 doritos después para que la captura se llevara a cabo. Las autoridades han demostrado una vez más que esta operatividad es efectiva y que sobre todo las denuncias que están realizando a través de redes sociales y del 123 en la guerra contra las pandillas son efectivas y que rápidamente son atendidas. Ningún tipo de criminal, ningún tipo de delito se tendrá impunidad, y en esa medida, Isabel, se han registrado más casos además del que estábamos conversando, pero lo importante es que ninguna persona que cometa ningún tipo de delito quedará en la impunidad. También otro caso cobarde es el de una mujer que asesinó a su hija de tan solo 5 años. En una rápida intervención, las autoridades capturaron a Jacqueline Cruz Martínez y también a Carlos Francisco Sosa Pérez después de haber asesinado a una niña de 5 años en el proyecto Santa Teresa, esto en San Martín. De acuerdo a las investigaciones, los detenidos golpearon a la víctima por no realizar la limpieza en su vivienda y murió lamentablemente a causa de las lesiones. Ahora deberán pagar por el crimen cometido. Los detenidos serán puestos a disposición de la justicia y serán acusados de homicidio agravado, por lo que recibirán varios años tras las rejas. El gobierno reitera a través de estos casos que ningún crimen quedará en la impunidad, y más aún si se trata de personas vulnerables como el sucedido en este caso. Y es que ha generado indignación porque se trata de una niña de 5 años que no tiene la obligación de estar haciendo limpieza, y que esta mujer, a la hora de encontrarse con esta situación, decide golpearla, le da fuertes golpes y provoca la muerte inmediata de esta niña de 5 años que murió en San Martín. Ahora va a ser acusada por el delito de homicidio, y es así como también se marca un precedente, porque la denuncia se vuelve algo primordial en este tipo de situaciones. Si los salvadoreños son testigos, escuchan que hay violencia doméstica en un hogar, pueden denunciar de manera anónima a través de las redes sociales, a través del número de teléfono que han puesto a disposición las autoridades para que no se den este tipo de situaciones, no enfrentarse a este resultado fatal, la muerte de una niña que se le corta ese futuro por el pensamiento que tiene esta mujer que usted está viendo en pantalla, y también de este sujeto. Las autoridades de inmediato realizaron las investigaciones correspondientes y así se logra las detenciones de cada uno de estos sujetos. Si bien, compañeros, se combate la guerra contra pandillas, la guerra contra la corrupción, la delincuencia común, el trabajo continúa por parte de las autoridades. Se deja un mensaje, un legado también para el resto de la población, para que tome en cuenta estos casos y que no permitan que se den más situaciones y estos resultados fatales. Ahora bien, nos referimos a la guerra contra las pandillas que sigue en nuestro país, y es por eso que en las últimas horas las autoridades registraron varias capturas de terroristas, quienes ya no van a seguir atemorizando a los salvadoreños gracias a las acciones del gobierno como el régimen de excepción. Los elementos de la Policía Nacional Civil continúan sumando capturas como resultado del régimen de excepción. Ricardo Antonio Oviedo Hernández, alias Directo, un peligroso palabrero de la 18 revolucionarios, fue capturado por las autoridades. De acuerdo con los reportes, cuando inició la guerra contra las pandillas, huyó de la zona, pero regresó y fue detenido en el kilómetro 67 de la carretera que de San Vicente conduce hacia Zacatecoluca. Desde el 2011 tiene antecedentes por intento de homicidio, portación ilegal de armas de fuego y amenazas. Ahora enfrentará a la justicia por agrupaciones ilícitas y no causará más daño a la población salvadoreña. Las autoridades también reportan la detención de Daniel Alexander Padilla, alias Gato, homeboy de la MS-13, quien fue deportado de Estados Unidos en El Salvador. Tiene antecedentes por extorsión, ya que exigía dinero a varios negocios de San Miguel. Ahora será procesado por agrupaciones ilícitas. Mientras, en el cantón La Guacamaya de Mianguera, Morazán, se detuvo a José Arturo Romero, de 34 años de edad, homeboy de la MS-13,
quien se ocultaba en el caserío Pinalito, donde las fuerzas especiales lo detuvieron. El sujeto posee antecedentes por agrupaciones ilícitas, hurto, daños y desórdenes públicos. El combate a la criminalidad no se detiene y los elementos de la policía detuvieron mediante orden judicial a Cristian Alexander Palacios Mendoza, de la 18 Sureños, quien es requerido por un juzgado de San Salvador desde el año 2016 por el delito de organizaciones terroristas. Fue capturado en el barrio San Juan en Cojutepeque, Cuscatlán. Ahora vamos con información que se ha generado en las últimas horas, y es que la Fiscalía General de la República ha publicado lo siguiente: reafirmamos nuestro compromiso con llevar ante la justicia a delincuentes que perjudican las finanzas de las víctimas. Esta madrugada se giraron 14 órdenes de captura contra personas acusadas de estafar en diferentes modalidades. Con estas acciones se han resuelto 10 casos de estafa y 4 de amenazas cometidos en el transcurso de este año. Algunos de los detenidos son Ever Antonio Mejía Martínez en Soyapango, San Salvador, y Nancy Elizabeth Rivas Renderos en San Luis Talpa, La Paz. Ambos sujetos le ofrecían a su víctima un crédito de $3,000 de una entidad financiera que no existe legalmente. Solicitaron un primer depósito de $100 a cada una de sus cuentas. Luego exigieron más dinero, pero la víctima no realizó el pago e interpuso la denuncia. Es un operativo que ha realizado la Fiscalía General de la República en coordinación con la Policía Nacional Civil. Han detallado también que otro de los procesados es Carlos Miguel Canales Martínez, quien ya se encontraba detenido por otro proceso y ha sido notificado en su respectivo centro penal del nuevo delito que ahora se le imputa. Canales engañaba a las personas haciéndoles creer que había fallecido algún familiar y solicitaba dinero para los gastos funerarios o para el traslado de familiares. Otra de las personas detenidas es Rita Aide García Hernández, quien es acusada por el delito de estafa, ya que contactaba a su víctima, se hacía pasar por un familiar del extranjero y solicitaba dinero para que pudieran recibir unas supuestas maletas con dinero en efectivo en su interior. La operación se llevó a cabo en los siguientes lugares. Preste mucha atención: Cojutepeque, Cuscatlán, San Juan Opico, La Libertad, Soyapango, Tonacatepeque e Ilopango de San Salvador. Es así como se está haciendo justicia por cada uno de los salvadoreños que fueron víctimas de este grupo de personas que están acusadas de estafa en diferentes modalidades. En total, la Fiscalía General de la República giró 14 órdenes de detención. Hemos llegado al final de la información de estas noticias. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias. Regálame un like si te ha ayudado. Nos vemos. Que Dios te bendiga.